Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en esta transmisión de nuestro canal de YouTube LM Cuernavaca. El tema que estamos estudiando, como ya lo sabemos, ángeles y demonios. Vamos pues a continuar desarrollando el tema, no sin antes invocar el nombre del Señor y rezar nuestro ángelus. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, continuamos rápidamente para poder pasar a algunas cuestiones, me parecen muy importantes, como los maleficios, em, el tema de los maleficios, mm, los sacramentales, para qué sirven y un poquito también, pues, checar cuáles son estas cuestiones que muchas veces nosotros estamos inquietos, sobre todo cuando nos dicen, es que me hicieron un mal, ¿verdad? O me hicieron esto, ¿no? O pusieron tierra en la puerta de mi tienda, ¿no? En fin, en las iglesias, por ejemplo, llegan a dejar objetos, cosas allí a los pies de los santos. En algunos lugares dejan gallinas muertas, negras, en fin, tantas cosas. Pero para poder llegar a ese punto, pues es necesario también ir rápidamente, comentar rápido algunos aspectos que quedaron pendientes después del tema de la oración de liberación. ¿Verdad? Una de las cosas importantes que dentro de la oración de sanación se replica o se usa es el término la sangre de Jesús. Por ahí, de manera hasta inclusive coloquial y un poco burlesca, escuchamos por ahí decir que la sangre de Cristo te ayude, ¿no? La sangre de Cristo para acá, la sangre de Cristo para allá, ¿verdad? Y en realidad tiene una fuerza, ¿no? Un poder, el poder de la sangre de Jesús es muy importante en una oración de liberación como también en una oración de exorcismo. Primero porque los demonios temen el nombre de Jesús y a su preciosa sangre. Saben que esta sangre del Cordero Inmaculado ha sido el precio de nuestro rescate y de nuestra pertenencia a Cristo. Si proclamamos el poder de la sangre de Jesús delante del demonio y tenemos fe absoluta, huirá de nosotros. Eso es lo que realmente nos está dando ese poder de la sangre de Jesús. La experiencia muestra cómo al invocar durante un exorcismo la preciosa sangre de Cristo, el demonio manifiesta su rechazo y su miedo. Y la repetición de estas palabras, la sangre de Jesús hace que los demonios se manifiesten frecuentemente de una o de otra manera. De tal manera que esa palabra o esa frase, el poder de la sangre de Jesús o la sangre de Jesús tiene poder, ¿verdad? Es precisamente para hacer, para tambalear al maligno dentro de una oración de liberación, como también en un exorcismo.
Bien, ¿qué sucede después de todo esto que hemos dicho en la clase anterior y ahorita? ¿Qué sucede? La expulsión del maligno. Ahora ya decíamos que en el capítulo anterior que muy probablemente el maligno o el demonio salga de la persona y se manifieste de alguna manera, ¿verdad? Con cierta paz en el ambiente, con algo material o algún objeto o alguna cosa que a veces se materializa, que es que como le llaman, una materialización del maligno. Bien, entonces, cuando hay una expulsión, después de la expulsión, ¿verdad? La oración por la liberación de un proceso no termina cuando el demonio ha salido de él, y eso es muy importante, ¿verdad? La expulsión del demonio se va de la persona y no quiere decir que ya se fue, sino hay que estar latente porque viene algo muy interesante. Debe de empezar entonces una acción de gracia muy fervorosa al Señor, tanto por parte de la persona liberada como de los que hicieron el exorcismo y los demás que estén presentes. Sean agradecidos, nos ha dicho San Pablo. Y no solo agradecidos, ¿verdad? No solamente estar en gracia a partir de ese momento, puesto que también es necesario eh, deglutir algo, ¿verdad? Yo recuerdo que en esas oraciones que solíamos hacer, inmediatamente nos atraía el fervor, la gratitud, el decir, ay, gracias Señor, porque ya terminamos, y todo esto, ¿no? Que es algo natural después de un momento tan efusivo, tan fuerte, que es una oración, pero también nos daba hambre, ¿verdad? Y el Padre decía, pues ahora vamos a tomar algo, o comer algo, cenar algo, puesto que es necesario para recuperar las fuerzas, porque lo que hacemos no es una oración solamente así, ¿verdad? Como a veces solemos decir, 5 minutos ante Jesús y vámonos, ¿no? Así con nuestro trabajo, ¿no? Sino es algo también que hay alguna fuerza que también nosotros desgastamos y es que es necesario recuperar. Entonces, después de la expulsión es necesario entonces ser agradecidos a Dios, pero también en mi manera de ver y de lo que me han enseñado es comer algo, beber algo para poder recuperar esas fuerzas hechas en el momento de la oración de sanación. También una cosa muy importante es que la persona que ha sido liberada de esa posesión necesita estar en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque puede pasar a un estado peor que el primero en el que estaba, ¿sí? Entonces el Señor nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan ahí y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Mateo 12, 43 al 45, ¿verdad? Y puede suceder algo peor, ¿verdad? No solamente necesitamos estar ya liberados, sino tratar de estar en gracia, tratar de estar en paz, tratar de hacer las cosas bien para evitar que ese demonio que ha sido expulsado regrese otra vez, y no solamente él, sino con otros 7 más, ¿verdad? Esa es una advertencia que hace Jesús, de la cual tenemos que tener también mucho cuidado. Ahora, quien haya sido liberado de la opresión demoníaca no debe de conservar ningún complejo de inferioridad, que significa que hay que saber y predicar que la opresión demoníaca se da muchas veces sin culpa de la persona. El demonio puede oprimir al justo con permiso de Dios, como lo hizo con Job. Más de una posesión se ha realizado en la infancia de la persona. Recordemos el caso del niño endemoniado del Evangelio, Mateo 17, 14, ¿no? De aquel niño que hasta espumarajos echaba, ¿no? Entonces, el demonio siempre va a buscar la forma de volver y de hacer sentir la culpa, ¿verdad? Como diciendo, ya ves, tú quisiste que yo estuviera ahí, que yo te poseyera, ¿no? Y a veces nos sentimos a nosotros mal. Ay, es que yo seguramente por haber hecho esto,
atraje al maligno y entonces vuelve y ese es una inferioridad y no debemos ser inferiores, ya hemos sido liberados, entonces hay que tratar de vivir en la gracia, en la paz, en la tranquilidad, en el bienestar, mirar hacia adelante, estar en gracia de Dios, cumplir con los sacramentos, tratar de esforzarme por ser buena persona, tratar de ser solidario con los demás, conmigo mismo y con mi familia, ejercer un apostolado, un servicio en la iglesia y competir para poder alcanzar, como dice San Pablo, la corona merecida, la corona de la victoria. Entonces, es importante que también, además de la liberación, que es una prueba más del gran amor que Jesús tiene a la persona, Él salva por amor y libera, y su liberación es parte de la salvación integral que realiza el Señor por nosotros, ¿verdad? Entonces, es necesario sentirse superior al maligno, ¿verdad? Con esa gracia de decir, tengo a Jesús a mi lado y nada me puede volver a hacer caer, ¿sí? Bien, muy bien. Y entonces, también, de alguna manera, los padres de la iglesia, después de toda lo que comentamos de San Pablo y de los evangelios, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, nos centramos ahora un poquito, muy brevemente, con los padres de la iglesia. El estudio recomendado por la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre fe cristiana y demonología dice eh, por este motivo, los padres de la Iglesia, convencidos a través de la Sagrada Escritura de que Satanás y los demonios son los adversarios de la redención, no han dejado de recordar a los fieles la existencia y acción de aquellos. Entonces, los padres de la Iglesia, la misma fe cristiana, nos va diciendo que hay que estar con cuidado. Desde el siglo segundo de nuestra era, Melitón de Sardes había escrito una obra sobre el demonio y sería difícil citar a un solo padre que no haya hablado de este tema. Obviamente, los más diligentes en poner en claro la acción del diablo fueron aquellos que ilustraron el designio divino en la historia, especialmente San Ireneo y Tertuliano, quienes afrontaron sucesivamente el dualismo gnóstico y Marción, dos herejías, y luego lo hizo Victoriano de Petiú y finalmente San Agustín. San Ireneo, fíjense, enseñó que el diablo es un ángel apóstata, que Cristo, recapitulando en sí mismo la guerra que este enemigo mueve contra nosotros, tuvo que enfrentarse con él al comienzo de su ministerio, es decir, en las tentaciones. Y San Ireneo de León está viendo a Cristo como un combatiente contra Satanás. Y con mayor amplitud y vigor, San Agustín, que demostró su actividad en la lucha de las dos ciudades que tienen origen en el cielo, cuando las primeras criaturas de Dios, los ángeles, se declararon fieles o infieles a su Señor. En la sociedad de los pecadores, él vio un cuerpo místico del diablo, del cual habló también más tarde en su obra Moralia in Job, de San Gregorio Magno. ¿Verdad? Fíjense las dos ciudades que dice San Agustín, que el origen viene de una misma ciudad y se divide esas dos ciudades, la ciudad del bien y la ciudad del mal. Evidentemente, la mayoría de los padres, abandonando con origen la idea del pecado carnal de los ángeles caídos, vieron en su orgullo, es decir, eh, el deseo de elevarse por encima de su condición, de afirmar su independencia, de hacerse pasar por Dios, el principio de su caída, ¿verdad? Es lo que manifiesta Satanás, hacerse pasar por Dios. Y vuelvo a repetir lo que ya lo hemos dicho en los temas anteriores, el maligno no tiene omnipotencia, ni es omnipresente, ni omnipotencia, ¿no? Entonces, se hace pasar por Dios. Pero junto a ese orgullo, muchos subrayan también su malicia respecto del hombre. Según San Ireneo, la apostasía del diablo comenzó cuando él tuvo envidia de la creación del hombre y trató de que se rebelara contra su creador. ¿Verdad? Entonces trata de que él mismo, que tiene envidia sobre la creación del hombre, va contra el hombre para hacer que también tenga envidia hacia su creador, hacia Dios. ¿Verdad? En ese sentido, es como una forma de decir, bueno, la envidia es causa de muchos problemas, ¿verdad? Y la envidia es un pecado del cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?
Bien, Tertuliano juzga que Satanás, para contrastar los planes del Señor, plagió en los misterios paganos los sacramentos instituidos por Cristo. Para eso también es muy importante, puesto que Satanás eh, toma los planes de Dios y los hace a su modo, de tal manera que muchos crean, ¿verdad? Que Satán es mucho más que Dios y que puede vencer. Y fíjense que no puede ni siquiera vencer a Dios, va a estar siempre en esa constante lucha, ¿verdad? Lo que sí puede hacer es a nosotros vencernos, más no a Dios. Y cada vez que somos vencidos por el maligno, es una forma de burlarse de Satanás hacia Dios, ¿verdad? Diciéndole, mira, ese sí cayó. ¿Cuántos no han caído? Muchísimos, ¿verdad? ¿Y cuántos se han sostenido? Otros tantos más se han sostenido. Y también Dios le dice, mira, este sí pudo, ¿no? Este sí es verdadero hijo de Dios, sí es verdadera hija de Dios, porque tiene convicción, ¿verdad? Entonces, es muy necesario, hermanos, también pues orientarnos, dejarnos orientar por los padres de la iglesia. Y esto solamente es una pequeña, un pequeño resumen general de lo que dicen los padres de la iglesia. Obviamente sabemos también, hermanos, que Jesús y Satanás, Jesús el Hijo de Dios, Satanás el contrario, el adversario, el mentiroso, el padre de la mentira y de los pecados. Entonces, siempre está esa oposición en los evangelios y ya los hemos renombrado en los capítulos anteriores, ¿no? Jesús pasó liberando a los oprimidos por el diablo, tal cual nos lo dicen los evangelios, ¿verdad? Y al igual que Jesús también padeció la tentación demoníaca y nos lo refieren, como ya lo dijimos, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, que nos hablan de las tentaciones que sufre Jesús en el desierto, ¿verdad? Y cómo Jesús vence siempre a Satanás con la palabra de Dios, siempre. En las tres, cuatro tentaciones que el maligno le pone, Jesús siempre sale avante con la palabra de Dios, pero también dice la palabra de Dios, pero también habla la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios es la forma más original para combatir al maligno. Y por eso les comentaba en esas experiencias que he tenido, también el padre al momento de estar haciendo la oración, le decía a los hermanos, lee alto la Sagrada Escritura, lee alto para que yo pueda escuchar, es el Padre. No lo estés diciendo así muy en voz baja, lee fuerte para que él escuche, tanto el maligno también escuche y él pueda discernir, ¿verdad? El Padre pueda discernir la situación del poseso. Mira. ¿Cómo actuaba Jesús cuando liberaba? Pues siempre mandaba con autoridad a los espíritus como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Jesús siempre actuaba con autoridad ante los espíritus malignos. Segundo, Jesús hace la diferencia entre la expulsión de los demonios y la curación física, ¿verdad? Porque bien lo dice los evangelios, ¿no? Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para curar enfermedades. Son dos cosas distintas. Por eso es muy importante discernir la salud de la persona cuando llega diciendo que tiene una posesión demoníaca. No, a ver, espérame tantito, vamos a ver qué está sucediendo, cuál es la situación, ¿no? Bien, tercero, hay casos en los cuales la posesión o la opresión son causadas por varios espíritus y no por uno solo. Y es verdad, eh, ahorita me hizo recordar una anécdota también de aquellas ocasiones en la que sí el padre decía es que es una muchachita que había llegado en una situación medio extraña, desde que llegó con un tic y también con un sonidito que hacía y alteraba a todos los que estábamos ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, decía el padre, aquí hay algo extraño, ¿no? El padre habló con la familia, habló con la misma muchacha, ¿verdad? No, nunca vi que hiciera algún gesto, pero cuando empezaba a hacer la oración o cuando entraba a misa, empezaba con ese tic y con ese, sonidito de su boca, ¿no? Que causaba molestia, ¿no? Entonces decía el padre que seguramente esta persona traía uno, dos o tres, demonios
puesto que la trataba, al estarla tratando, por un lado curaba una cosa y de repente salía otra cosa. Entonces decía el padre, aquí no es una sola cosa, aquí es tres, tres o cuatro. Estoy discerniendo, dice el padre, para saber cuál es la situación de esta persona. Hasta aquí les puedo decir de esa anécdota, les puedo decir, hasta ahí me quedé, porque después de ahí ya no supe, ya que al estar estudiando en el seminario, pues yo me iba al seminario, ya no sabía qué pasaba en la comunidad, si realmente se curó la muchacha o no, ¿verdad? Y nunca pregunté, pero yo pienso que sí, puesto que ya no iba, ya no la veíamos tan recurrentemente en la iglesia y poco a poco pues se fue curando y fue mezclándose entre la población. Realmente no había así como que, ay, viene esa muchacha o un señalamiento o un juicio, puesto que ya al ser liberada, curada, pues ya pa- para, pa- em, se incluía ya en la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Sin distinción, sin decir, ahí va esa, que gritaba, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esa es la maravilla de Dios, y lo dice el Evangelio cuando cura al ciego de Bethsaida, ¿no? Eh, o a Bartimeo, les dice, ¿no? Jesús, em, vete a tu casa, no digas lo que ha pasado y no pases por el pueblo, ¿no? O sea, lo importante es volver a uno mismo, para descubrirse en lo más profundo del corazón. Entonces, eso es lo que es así como actuaba Jesús cuando liberaba. Y también Jesús preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Allí, de hecho, en el endemoniado de Gerasa, ¿no? Cuando Jesús va pasando por ahí, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le contesta, mi nombre es Legión, porque somos muchos, Marcos 5:9, ¿no? Entonces Jesús también tiene que hablar con autoridad y preguntar, ¿quién eres? ¿Verdad? Porque no podemos estar jugando, ¿verdad? Siguiente, los demonios tienen su jerarquía, ¿verdad? Cuando el Señor arrojó a un demonio que era mudo y rompió al hablar al mudo, algunos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y fíjense, porque hace la diferencia Jesús de una curación de una enfermedad con un endemoniado, porque se puede confundir. ¿No? Podemos confundir que seguramente es que estoy enfermo, me siento enfermo. Bueno, una cosa es que yo me siento enfermo y otra que esté poseído. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Por eso Jesús hace esa diferencia y por eso el Evangelio dice, había un demonio que era mudo. No es que la persona estuviera muda de verdad, sino que el espíritu hacía que tuviera un demonio mudo. Por eso esta anécdota de esa muchacha que les digo que sonaba un chasquido que salía de su boca, pero como, así, pero fuerte. Eso era molesto, molesto en toda la misa, escuchando todo eso, ¿verdad? Y un tic que no la dejaba, que se meneaba cada ratito, y también llamaba la atención. Entonces, por eso decía el padre, ¿verdad? Aquí hay no solamente un demonio, puede haber hasta dos o tres, porque hay algo que en ella está haciendo eso, ¿no? Entonces, podemos recordar el caso de este demonio que era mudo, ¿verdad? Y volvió a hablar. Entonces, le impedía hablar, mas no estaba enfermo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y dicen, pues, por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y Jesús, pues, les dice entonces, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Ahora sí, Lucas 11:17. Pues si están divididos, pues a ver, díganme cómo, cómo le hace él para vivir. Entonces, que yo soy aparte de él, no. Entonces Jesús está haciendo, se está separando de esa visión que tenían con él, pensando que él venía por el príncipe de los demonios, por Belcebú, ¿verdad? Entonces Jesús no es enviado del maligno. Por eso dijimos, el maligno quiere hacerse pasar muchas veces por Dios. ¿No? Y aquí en este caso, la gente, al ver los milagros de Jesús, decían, este es enviado del maligno. ¿verdad? Entonces, había una confusión, le gusta mucho confundir también del maligno, no solamente mentir, sino confundir también a las personas. Satanás tiene pues su reino, él es el príncipe de los demonios y estos están divididos en diversas jerarquías.
San Pablo nos habla de tronos, dominaciones y potestades, Efesios 5, respecto al demonio. Es muy importante tener entonces esto en cuenta en el ejercicio del ministerio de liberación, pues casos muy difíciles pueden tener una explicación en la acción de una potestad superior diabólica sobre una persona y que requiere para la liberación de un poder especial en el ministerio. En fin, siguiente señal del advenimiento del reino de Dios. Para Jesús era tan importante la expulsión de los demonios porque los demonios al ver a Jesús decían, ¿qué quieres tú con nosotros, hijo de Dios? ¿Verdad? Sabemos quién eres tú, el enviado de Dios, el Mesías. Jesús les mandaba callar, cállense, ¿verdad? Y los expulsaba, puesto que los demonios no tienen autoridad, ni el deber, ni la obligación de decir, de anunciar, de proclamar al enviado de Dios. ¿Sí? Solo el hombre quien acepta a Jesucristo es capaz de decir quién es Jesús. Jesús es mi Señor, Jesús es el Mesías, como dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, la señal del advenimiento al reino de Dios. Ya se acerca a ustedes el reino de Dios, ya está aquí con ustedes el reino de Dios hoy, yo mismo en persona, Jesucristo el Señor. Siguiente, señales de acción demoníaca. El Evangelio nos describe casos de liberación demoníaca en los cuales el espíritu o espíritus manifiestan su presencia en la persona, como el poseído de Cafarnaúm que se pone a gritar, el endemoniado de Gerasa que era un montón, en fin, siempre ahí, ¿no? Atar primero al fuerte, siguiente, atar primero al fuerte, dice en San Mateo, encontramos unas palabras del Señor que encierran una norma muy importante para el Ministerio de Liberación y que se refieren a la necesidad de atar al maligno antes de expulsarlo. ¿Cómo puede entrar uno en la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Entonces podrá saquear su casa. Entonces, lo importante es, como dice Jesús, atar primero al fuerte para vencer al maligno. Ahora, yo recuerdo que precisamente para que el maligno, ¿verdad? No ejerza más violencia o más movimiento, era necesario que la gente estuviera haciendo oración, el equipo de oración, para evitar que hubiera más movimiento, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de la oración hacía que el maligno pues ya no tuviera otra cosa más que ser expulsado, salirse de la persona, ¿no? Del poseso. Liberar con el poder del Espíritu Santo, puesto que ese es muy importante que se tenga en cuenta, ¿verdad? Siempre el poder del Espíritu Santo. Estrategia de las estrategias de Satanás. También Satanás tenía sus estrategias para poder implementar su presencia, ¿no? San Lucas y San Mateo nos muestra cuál es la reacción de los demonios cuando son arrojados de la persona. Por ejemplo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por los lugares áridos, va a un lugar para allá, va buscando hasta que puede tal vez volver al lugar de donde ha salido, ¿no? También azotaban, ¿verdad? Cuando el demonio del Campo Santo, en donde Jesús se encuentra con este hombre que está encadenado en el Campo Santo, eh, eh, sale así, una fuerza mueve el cuerpo como si lo fuera a romper, dice los evangelios, ¿no? Y sale la expulsión de ese demonio, ¿verdad? Eh, Hay una fuerza también del maligno que puede provocar daño también en la persona. Y sí, efectivamente, les vuelvo a repetir, las experiencias que he tenido, he visto cómo hay gente que se ha hecho daño en plena oración mientras están siendo liberados. Hay quienes buscan la forma de azotarse, de pegarse, de incrustarse algo porque el maligno eso quiere, acabar con la persona, ¿verdad? Si no lo logró haciéndolo a través de la mentira, la tentación, del pecado cotidiano, lo quiere ahora a vencer, terminando con la vida de la persona, ¿sí? Acabando con la vida de la persona. Muy bien. Otra cosa es el discernimiento de espíritus. El Señor tenía toda la ciencia del espíritu para discernir la presencia del demonio de una persona que padecía enfermedad causada por él. Cuando le traen un mudo endemoniado, el Señor expulsó al demonio y el mudo rompió a, rompió a hablar, ¿verdad? Entonces, hay un discernimiento de Jesús, ¿verdad? Sabe, ¿verdad? A qué es lo que se está enfrentando, ¿verdad?
Bien, también hay una liberación de complejos. La persona que haya sufrido opresión demoníaca por cualquier causa y que por bondad del Señor haya sido liberada, no debe conservar ningún complejo ni debe pensar que no podrá disfrutar de una amistad íntima con Dios. ¿Verdad? Hay que quitarse todos esos complejos pensando en que, ay, por haber padecido esto ya no tengo gracia o no puedo vivir bien o no creo que Dios me quiera. No, sí, Dios nos ama, pues para eso es la liberación. Y por último, la liberación a distancia. ¿Verdad? Que es muy raro escuchar esto, pero los evangelios nos relatan curaciones que Jesús hizo sin tocar, sin ir al lugar, solo desde donde estaba. ¿Verdad? Como el pasaje aquel de aquella mujer de Siria de Fenicia que le dice, Señor, tengo en mi casa una hija que está endemoniada, ¿verdad? Ven a ayudarme. Y Jesús comienza a decirle, mira, eh, la comida, eh, la comida que cae de la mesa se la comen los perritos, ¿sí? Porque la mesa está servida para el pueblo de Dios, pero lo que cae en el suelo es para los perros. Y dice la mujer, sí, pero esos perritos comen de esa, precisamente de esa migaja que cae de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dice, por esto que tú has dicho, ha quedado liberada tu hija, vete en paz, ¿verdad? Em, y bueno, esa es la intención, pues, de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Liberación a distancia. Jesús puede también, con la fe de todos, curar, ¿verdad? Y otra cosa que nos faltó aquí mencionar es también la capacidad de la fe de las personas para que esa persona que ha sido llevada ante Jesús sea liberada, curada, ¿verdad? Y vemos varios pasajes bíblicos en donde Jesús cura cuando le bajan al aquel hombre que por el tejado para ponerlo enfrente de él y poder ser curado por la gente, para que le llevaban a Jesús. ¿Verdad? También esa es una forma presencial de Dios en la persona de aquellos que llevan para que curen a otros. Y obviamente Jesús comunica este poder sobre los demonios a sus discípulos y a sus apóstoles. ¿Verdad? Entonces, ese mismo poder lo tienen los obispos y a su vez es transmitido a los sacerdotes y quienes tienen esta comisión, este trabajo, este apostolado del exorcismo. Bien, vamos a los maleficios, hermanos. Eh, el maligno usa tantas artimañas, ¿verdad? Pero bueno, los maleficios, no todo lo que la gente llama maleficio existe en realidad, fíjense, a veces pensamos que todo es así, ¿no? Muchas personas dicen que padecen de un maleficio porque están pobres, enfermas o tienen cualquier dificultad. Esto se debe principalmente a que cuando comentan con los demás sus problemas, frecuentemente oyen esta afirmación: a ustedes le hicieron un maleficio, ¿no? A ustedes les hicieron un mal, ¿verdad? O está usted salada, o está, tiene mala suerte, ¿no? Y otras expresiones así, ¿no? Por eso es preciso que seamos muy prudentes cuando alguien viene a pedirnos que oremos por quien dice que sufre un maleficio. ¿Ah? Pero esas exageraciones no quieren decir que no existan verdaderos maleficios, se dan y no con poca frecuencia. ¿Para qué es un maleficio, hermanos? Un maleficio es hacer daño a una persona por intervención del demonio. Eso es un maleficio, ¿verdad? Hacer daño a una persona por intervención del demonio. El medio más común para hacer maleficios es valerse de objetos con los cuales se expresa la voluntad de hacer daño a otro y sobre los cuales se invoca a Satanás para que les imprima su fuerza maléfica. Esto se hace directa o indirectamente. ¿Y qué nos hace pensar eso? En la brujería. Inmediatamente, ¿no? En los famosos vudús, ¿no? Ay, le hice un vudú a mi novio para que no se vaya, no me deje, y todas esas cosas, maleficios. Hacerle daño a una persona por intervención del demonio, ya sea directa, o sea, que esté totalmente ahí la persona, como indirectamente, ¿verdad? De esos casos hay muchos, por eso les digo que aquí en la iglesia, y yo creo que en muchas otras más, suelen llegar objetos, cosas que sin querer
o sin que te des cuenta, de repente tú pasas por ahí y dices, ay, caray, ¿esta bolsa qué es? Ah, pues la dejaron y la ves y tiene muchas cosas ahí. eh, Trapos, algodones, eh, hojas, algún, ¿cómo se llaman estas? Eh, Estos ojos de venado, un montón de cosas ahí, que van dejando, eh, porque le hicieron brujería a alguien, ¿sí? La otra vez me llevaron con la inquietud de una hermana, la inquietud de que seguramente a su hija le habían hecho un mal, pensando en eso, ¿no? Y yo le pregunté, pero ¿por qué dice que le están haciendo un mal a su hija? Es que ha cambiado mucho, ¿verdad? Desde que se juntó con este muchacho, ha cambiado mucho. Antes me iba, antes pues contaba todo lo que hacía, cosas buenas, ¿no? Pero ahora que se juntó ya no es así, ya cambió. Y siento que es un maleficio, que le hicieron un mal, que la tienen embrujada. ¿Ah? Y le dije, ¿y cuál es la razón por la que usted piensa eso? Además de lo que me dice, ¿hay alguna cosa o algo ahí? Y dice, sí. Y entonces me enseñó una bolsita, ¿verdad? En la que contenía una foto con una aguja, ¿verdad? Una foto en la cara de la muchacha con un alfiler. Y entonces dije, ah, caray, entonces, ¿esto dónde lo encontró? Se lo encontré en la habitación donde vive mi hija, ¿ya? Y aproveché hoy que no está para sacar porque eh, vi precisamente que estaba esa cosa ahí, ¿no? Y su hija sabe, ella no sabe porque no está en la casa, ¿verdad? No arregla la casa, no hace la de la casa, su cuarto está hecho un desastre y yo me metí y descubrí eso, ¿verdad? Siempre quiere estar afuera con el novio. Bien, entonces le digo, pues sí, efectivamente, seguramente esto es una acción que le están haciendo, pero déjemela a mí, déjemela, vamos a hacer oración y usted haga su oración, bendiga la casa con agua bendita. Además, ya le dije que será lo que viene ahorita, precisamente los sacramentales. Usted haga lo que tiene que hacer y ya veremos qué sucede después. Efectivamente, después de esos días, ¿verdad? La señora ya estuvo más tranquila, dice, creo que ya pasó, ya mi hija está más tranquila, ya está más en casa, ya se ve un cambio. Digo, ahora invítela a participar en la misa, invítela a que venga a la confesión, invítela a que haga oración, invítela a que participe de la misa, aunque sea entre semana, ¿verdad? Y sí, padre, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre hay tanto una reacción al maleficio. El maleficio es así, actúa, como también hay la contraposición. Bien, por eso se dice que es directa o indirectamente. Un modo directo consiste en hacer beber o comer a la víctima alimentos o bebidas a las cuales se ha mezclado aquello con lo cual se intenta producir el maleficio. Seguramente mucho se nos ha venido a la mente. Los ingredientes que se usan con más frecuencia son huesos de muertos, piedra de ara, sangre de menstruación, partes de algunos animales, algunas hierbas, etcétera, piedras inclusive. La eficacia maléfica no depende tanto del material que se emplee cuanto de la voluntad que tenga que perjudicar al otro con la intervención del demonio. Y esto se manifiesta por las fórmulas ocultas que se emplean cuando se hacen estos compuestos. Hay otro modo que podemos llamar indirecto y que consiste en hacer la invocación maléfica sobre objetos que pertenecen a la persona, especialmente su retrato, o sobre figuras que le representen como un muñeco, por ejemplo, ¿no? Un muñeco, el vudú, ¿verdad? Lo que les comentaba de esta foto, ¿verdad? Indirectamente, pero se lo hicieron, ¿no? Uno de los ritos que acostumbran es clavar alfileres sobre la cabeza del retrato o del muñeco o en otras partes del cuerpo con la intención de que la persona sufra dolores en esas partes. Y eso es lo que se busca con el rito satánico. Obviamente, pues esta es obra del maligno, no es obra humana. No existe la magia blanca, y como suelen decir algunos, no, yo eh, en TikTok y en todas estas redes sociales, hasta en vivo están, ¿no? Es que yo hago magia blanca y magia negra, yo actúo con las dos fuerzas. Solo hay una fuerza y es la maléfica, ¿no? Y la otra fuerza es la fuerza de Dios. No es ni blanco ni negro. La magia es una sola, es maléfica, ¿verdad?
pero también está la misericordia de Dios, que es la bondad, la salud, el bienestar, ¿no? La misericordia de Dios. En efecto, a veces vienen personas con víctimas del maleficio a decir que se sienten como apesadumbrados, cansados, idos, ¿no? o, o en alguna sensación en el parte del cuerpo, ¿no? Y aquí les comento también precisamente una situación de estas, de una, de una persona igual, que igual me comentó la situación por la que estaban pasando, y yo nada más la escuchaba, lo escuchaba, la escuchaba, la escuchaba, y digo, a ver, pues, ¿cuáles son aquellas cosas en las que dices tú que te ha infringido ataque, que te ha atacado? ¿Cómo es ese ataque? ¿Cómo te ataca? Yo recordando a los padres del desierto que decían, por ejemplo, San Antonio Abad, decían que se agarraba a golpes con el maligno, ¿verdad? Veían pues al demonio y se peleaba con él a golpes, ¿no? Para poderlo vencer. Evagrio Póntico, otro padre de la iglesia, decía que se le aparecía según determinado tiempo el pecado en figura, en persona, en cualquiera de los pecados capitales, ¿no? Y los tenía que combatir, pelear contra ello, ¿no? Contra ese pecado, contra esa tentación, contra ese maligno que se le hacía presente, ¿verdad? Y pues ejercía fuerza, ¿verdad? Física. Entonces, lo que sí les puedo decir que esta persona, pues sí iba arañada, ¿verdad? Iba arañada, los brazos arañados, el cuello arañado, eh, algunas otras partes arañados. Yo le decía, ¿y eso eso dices que te lo provocó esa cosa que dices que es como un espíritu? Eso lo que me ha hecho. Entonces ahí lo primero que se tiene que hacer es enviar, con una persona médica que le recete algo, que la revise médicamente. Después de ahí fue a ver a un terapeuta, un psicólogo, para explicarle también desde el aspecto psicológico. Después, recuerdo que hablamos eh, em, le comenté de decirle, bueno, tú estás con esta persona violenta que es tu novio, que dices que no te hizo nada, pero si él es violento, hay que denunciarlo, hay que ir con la policía, ¿verdad? Accedió a levantar una denuncia porque, puesto que ya se había separado de él, pero le seguía buscando. Y por último le digo, ahora, por último, te voy a hacer una oración y si hay algo más, si vuelve a suceder, vas a recurrir con este sacerdote, con este exorcista, puesto que este es encargado de esta situación y él te va a orientar de una manera más específica si es que es una cuestión demoníaca, ¿verdad? Obviamente, pues ella siguió el proceso y no sé si haya llegado a la última instancia, pero sí, eso es lo que hace pues, esos actos maléficos, ¿no? Estos ritos satánicos, ¿verdad? En efecto, así son. Por muchas veces que se produce la liberación durante la oración, que se hace la persona arroja hilos de algodón, cintas, clavos, ¿verdad? Van saliendo muchas cosas dentro de las cuestiones de estas, ¿no? Inclusive les puedo decir que con este padre, con estas experiencias que me tocó vivir, el mismo padre les decía, sin saber, el padre no estaba en la casa de esas personas, pero al hacerle su oración yo escuchaba que le decía, a la siguiente vez que vengas, tráete eso que tienes en tu casa, que es esto, tráelo aquí, deshazte de eso, tráelo aquí. Y yo me quedaba impresionado porque dice, ¿cómo sabe el padre? ¿No? ¿Cómo si no ha ido a esa casa de esas personas que ni siquiera vivían ahí en la comunidad, venían de otros lugares? Impresionado. También, inclusive a veces me tocaba observar cuando llegaba la gente a la iglesia y detenía algunas y les decía, antes de que tú entres, quítate esa medalla de la muerte que traes ahí colgando. Y no se le veía y la persona se quedaba así como, ¿cuál muerte? No tengo ninguna. ¿Cómo no? Ahí la traes colgando, quítatela, ¿no? Y sí, efectivamente la traían aquí colgando y la quitaban y el padre, démela para tirarlas, destruirlas. Entonces hay un don del discernimiento que da ese mismo espíritu
ante estas circunstancias. También cuando las personas que sufren maleficio reciben la oración de liberación, generalmente arrojan baba en mayor o menor cantidad, también escurren, ¿no?, alguna cosa. La duración de esta liberación es distinta en cada caso. Bien, hay que tener presente que mientras la persona no se arrepiente de sus pecados, no perdone a quien le haya hecho mal y no renuncie a todo lo que sea ocultismo, se desprende de todo objeto de hechicería si los tiene como amuletos, es inútil orar por la liberación. Por eso el padre les decía, es algo impresionante. Yo pienso que lo sigue haciendo el padre. Ese padre que dejó el comento, nomás no digo nombre, pues para no evidenciar, pero siento que este padre sigue haciendo esas cosas porque las veces que uno platica con él o va a visitarlo o tiene algún contacto o alguna plática que tengas y te cuenta algo, inmediatamente te das cuenta de que sigue habiendo ese don que tiene para para darle al clavo con la situación que está pasando, ¿no? Recuerdo que muchos bebés que iban a bautizar, el padre sin ver, ¿verdad? Sin decirles nada, les decía, antes de que empecemos el rito del bautismo, quiten todo lo que tengan de objetos de color rojo, porque hay algunos que traen y no se veían. Yo veía a los niños porque me tocaba poner a los papás y padrinos en las bancas y yo no les veía nada. Em, pero el padre los veía, ¿no? Tenía ese don, ¿verdad? Y sí, efectivamente, al acercarse ahí y al ver que nadie se la quitaba, él se acercaba y jalaba la camiseta del niño. Pero mira, aquí trae, o lo traían aquí colgando en el cuello. Infinidad de cosas, de verdad que hay un don, pues, para ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si la persona no renuncia a eso, no tiene caso hacer una oración de liberación, ni mucho menos un exorcismo, sino hay por lo menos, una actitud de cambio. Una cosa de decir, voy a dejar esto, quiero vivir en paz, en amistad con Dios, ¿verdad? Dejar todo esto. En cuanto haya, comienza una verdadera liberación. Mientras no lo haya, no hay poder que lo pueda hacer. Y se escucha feo decir esto, aunque Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero la libertad es la que impide muchas veces que acceda a Dios a nosotros, ¿verdad? Y a veces somos nosotros más egoístas, que no dejamos que Dios nos libere. Y sigo pensando en mi pecado, sigo pensando en hacer el mal, sigo pensando en no dejar eso, ¿verdad? Y pensar que con esa oración que me están haciendo ya estoy liberado. Y no, ¿verdad? Es mucho más profundo, ¿verdad? Bien, fíjense, em, quien no tenga en cuenta estos puntos cometerá graves equivocaciones y tendrán grandes fracasos en este ministerio tan necesario. Monseñor Conrado Balducci, en su obra El diablo existe y se puede reconocer, dice al respecto lo siguiente: los diversos modos con los que el maleficio obra por analogía sobre este material variado pueden dedudirse, dedudir- eh, reducirse a cuatro clases: clavado, putrefacción, destrucción con el fuego y anudamiento. Vamos a ver cada una de ellas. El clavado consiste en punzar con objetos agudos, sobre todo alfileres, puntillas, cuchillos, etcétera, lo que representa a la víctima con el fin de orar de manera semejante sobre la persona causándole sufrimientos agudos y desgarradores. Yo no sé si han escuchado o les ha tocado que ponen las tijeras cruzadas, o sea, abiertas, debajo de la cama. Este, no entiendo a veces yo cada cosa que hay. Pues es un maleficio, ¿verdad? Es para cortar según los males, ¿no? Los malos sueños, ¿no? O como también esas plumillas que se llegan a poner el quitasueños para que te dé sueño, unas cosas que están colgadas como plumas. También, o sea, no, ninguna de esas no tienen un valor, ¿verdad? Pero son artilugios del maligno. Son especialmente estas cosas que dice Monseñor Conrado Balducci, los diversos modos con los que el maleficio obra por analogía en materia, ¿no? El clavado en los punzones, alfileres, puntillas, etcétera. Bien, causando daños en las personas.
La putrefacción representa un deterioro lento pero inexorable que por medio de la enfermedad inexplicable llevará al paciente a la tumba. Consiste, como lo expresa la palabra misma, en dejar podrir el objeto en el que ha sido transferida la personalidad de la víctima. A menudo la putrefacción se obtiene enterrando el material. A veces a esta se le añade también el clavado para hacer más terrible el maleficio. ¿Verdad? Esto, híjoles, este, precisamente en una ocasión en la sacristía de esa iglesia, pues yo era el que acomodaba las cosas ahí. Y pues, quién sabe qué tanto hacía el padre durante la jornada, ¿no? Pero en una ocasión yo vi que llegué a la sacristía para poner las cosas para la misa y noté algo extraño. Digo, ahora esas cajas que están ahí, ¿qué onda, no? ¿Qué traerán? Eh, Me llamaban mucho la atención. Y pues ahí estaban. Pasó mucho tiempo. Ahí estaban unas cajas, ahí nunca las toqué ni nada. Hasta que un día le dije al padre, oiga, padre, ahorita que estoy haciendo el aseo de la sacristía, acomodando unas cosas, hay unas cajas ahí. ¿Esas cajas qué? ¿Las tiro? ¿Traen algo? No sé. Dice, no, 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 no las toques, dice, ni las agarres, ni las bajes, ahí déjalas, dice, están en un proceso. Yo, joven, yo decía, ¿proceso de qué? ¿No? Decía, no, ahí déjalos, están en un proceso de purificación. Ya después te digo cuando se saquen. ¿Por qué? Porque después del paso del tiempo, ¿verdad? El padre decía, ahora sí hay que bajarlas. Y me acuerdo cuando nos hizo bajarlas, llevarlas a lo que es, lo que era donde se quemaban las cosas, todas esas cosas que llevaban, donde las destruía el padre. Dice, ya déjenlas, y ahorita me ayudan. Y para que vean qué es lo que contiene, ¿no? Y sí, tenía cosas así, de este tipo, ¿verdad? Cosas echadas a perder en frascos, ¿no? Porque le habían hecho maleficio a otras personas, ¿verdad? Y esas personas ahora, después de haberse liberado de eso, eh, pues encontraron dónde estaban las cosas que les hacían el daño, ¿no? Y sí existe, hermano, sí existe eso, porque lo viví en esas experiencias de ver esas cajas. No les cuento lo que contienen, pero es una cosa terrible, terrible, que inclusive em, en- no podíamos, no teníamos que abrirlas. Así las metimos a un tambo y así el padre las incineró. ¿Verdad? Interesante. Bien, siguiente. Menos usada es la destrucción con el fuego, que se hace quemando varias veces el objeto de transferencia con el fin de obtener en la víctima una consumación más o menos semejante al caso anterior. Ahora, aunque no es muy usado, pero sí eh, se ha manifestado en algún momento gente que siente como que se quema y le sale un moretón, ¿no? O verruga o algo, ¿no? Eh, mu- una que otra vez por ahí me tocó escuchar eso, pero realmente así como tal, no, no hay, pero sí suele haber tal vez en algún otro lugar una situación de estas. El siguiente, el anudamiento, llamado también ligadura, se hace ligando de varios modos el material de transferencia o anudando algunas cosas como cabellos, cintas, tiras de paño, pañuelos, y representa un impedimento. Es ese el concepto de nudo que se quiere causar sobre la persona maleficiada para un amarre, como decimos nosotros, ¿no? Esta dificultad, esta imposibilidad, hay que enfrentarla, perdón, hay que entenderla en el sentido más amplio y se puede referir a actividades físicas, fisiológicas y sociales. Por tanto, es una forma muy particular de hechizo que se usa una sola o asociada a las anteriores con el significado entonces de hacerles más fuerte, impidiéndole el desenredo. Fíjense, una anécdota de precisamente del padre y con un grupo de personas habían ido a la Ciudad de México a hacer compras y cosas así. Y al regresar, dice el padre que venían pues en un carro particular, ya en la nochecita, y de repente alcanzaron a ver unas veladoras en el camino, ¿eh? Y el padre dice, a ver, deténganse tantito. O sea, él presenció, sintió algo, ¿no? A ver, espérense tantito, vamos a regresarnos. Se regresaron
y lo que encontraron fue la estrella de Baphomet, que es la estrella de Satán, encerrada en un círculo y con las veladoras en las puntas, ¿no? Este, y el padre dice, esto que está pasando aquí, o esto que hicieron, él discernió en ese momento y dijo, esta es una consagración a Satanás. Están consagrando algo aquí, ¿verdad? A la ciudad, puede ser, a la sociedad de aquel entonces, o alguna cosa que esté por ahí, ¿verdad? Eh, Porque muchas veces así llega a suceder, ¿verdad? Em, Me han comentado, me han dicho, yo no lo he visto, pero en la comunidad ha habido gente que se dedica a hacer el mal y hacen procesiones en la noche, sobre todo el 31 de octubre o el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, sin que uno se dé cuenta, si hay gente que se reúne para hacer una procesión para adorar a la muerte. Entonces dices, bueno, todas esas cosas son reales, ¿sí? Porque tienen una acción en contra de la comunidad o para amarrar a la comunidad o para dividir a la comunidad y demás. Decía un padre también en una ocasión que eh, durante la semana habían pasado muchos difuntos conocidos y desconocidos de la colonia, ¿verdad? Eran tantos que el padre decía, bueno, ya llevo varios en esta semana de difuntos y ahora doña fulanita de tal. Y entonces le dijo a la gente en la comunidad, en una misa, les dijo, pidamos al Señor para que eh, la muerte se vaya de aquí. Pidamos para que la muerte busque otro lugar donde irse, ¿no? Pero no aquí, ¿verdad? Y dejó de haber difuntos, sí hubo, pero ya no tantos como en ese momento había. Y sí es verdad, la muerte, cuando alguien la invoca, es, es destruye, de verdad, destruye. Bien, vamos a ir terminando esta parte de los maleficios. El maleficio del anudamiento se manifiesta a veces con señales que tienen algo de misterioso. En efecto, no es raro encontrar en los colchones. Yo les digo la cruz con las tijeras, este, pero bueno, en los colchones o en las alfombras de las personas a las que se les hace el mal, la lana o las plumas anudadas o entretejidas de maneras sorprendentes. También los cabellos del paciente pueden aparecer anudados de ese modo. También se habla de semejantes entretejimientos en las crines o en las colas de los caballos y de otros animales. ¿Verdad? Un tipo especial de maleficio indirecto de una manera particular grave, de una particular gravedad moral, el maleficio sacrílego. Es el realizado y eh, este es uno de los más fuertes y de verdad que cuidar mucho siempre los sagrarios, ¿verdad? El maleficio sacrílego es el realizado con objetos sagrados, inclusive con la misma hostia consagrada y con un ritualismo sumamente blasfemo y sacrílego, maleficio usado para manifestar a Satanás la propia perversión moral y así ganarse más su simpatía y ayuda para realizar los perversos propósitos, inclusive matar gente o animales, ¿no? Delante de la hostia consagrada, ¿no? Bien, esto es muy interesante, esta cuestión de los maleficios y cómo el maligno usa ese tipo de cosas precisamente para destruir eso, ¿verdad? Destruirlo y hacer ese tipo de cosas. Quiero terminar y muy brevemente, puesto que ya se nos está agotando el tiempo. Para poder vencer estos, hay necesario, sí, o la oración y demás. Pero también hay así como hay estas cosas, estos modos de uso en las puntillas, los alfileres, la putrefacción. Para vencer eso, o sea, o atacar eso, es necesario los sacramentales, ¿no? Los sacramentales ya los hemos hablado, ya los estudiamos también aquí en el canal de YouTube LM Cuernavaca. Pueden ir a aquella sección donde hablamos de los sacramentales, ¿verdad? Pero los sacramentales últimamente se han perdido, ¿verdad? Pero hay que volverlos a retomar.
Así como el tema de los novísimos, el cielo, el infierno, el purgatorio, estudiarlos, puesto que es la realidad que hay, la realidad trascendente, pero también los sacramentales, ¿verdad? El agua, el aceite y la sal. ¿Verdad? Recuerdo que una vez me llevaron a bendecir precisamente agua, aceite y sal, ¿verdad? A hacer la oración, y mientras yo les pregunté, ¿y para qué la van a utilizar? No, pues para esto, este asunto. Muy bien, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Empiezo y ¡pum! La bombilla, el foco, tronó. Fue algo que me quedé, ay caray, ¿verdad? Impresionante, de verdad. Pues asustó a todos los que estábamos ahí, pero nosotros seguimos haciendo la oración y se fueron con su agua bendita, con su aceite y con su sal, ¿verdad? Bien, rápidamente. En el Ministerio de Liberación, especialmente cuando se trata de verdaderos maleficios, es útil el empleo de esos tres sacramentales, el agua, la sal y el aceite, para cada una con una especificidad. Agua exorcizada, sal exorcizada y el aceite bendito, según las fórmulas que están en el ritual romano, ¿verdad? Bien, y entonces, pues, en el ritual romano viene la oración para bendecir precisamente estos elementos o sacramentales que se van a realizar. El agua bendita es muy utilizada en todos los ritos litúrgicos. Su importancia no recuerda la aspersión bautismal. En la oración de bendición rogamos al Señor para que la aspersión con el agua nos conceda tres beneficios: el perdón de nuestros pecados, la defensa del maligno y el don de la protección divina. ¿Verdad? Y obviamente, pues ante el maligno, todo. La oración de exorcismo sobre el agua agrega muchos otros efectos: hacer perder al demonio todo poder y hacerlo huir. Por eso se bendice. En el dicho popular, para indicar dos cosas que no concuerdan, se dice que son como el diablo y el agua bendita. Después la oración continúa subrayando otros efectos, además del de hacer huir a los demonios, curar las enfermedades, aumentar la gracia divina, proteger las casas y todos los lugares que los fieles habitan de cualquier poder diabólico, que sean derrotadas las sencillas del enemigo infernal y que nos proteja de cualquier presencia nociva y de la inquietud de los habitantes, para que disfruten de la serenidad y de la salud. Por eso es importante el agua bendita, ¿verdad? Para que tengamos agua bendita. ¿Sí? El aceite exorcizado, es usado con fe. Cuando es usado con fe, nos sirve para alejar la potencia del demonio, sus ataques y los malos espíritus. Además, ayuda a la salud del alma y del cuerpo. Así recordamos el uso antiguo de ungir con el aceite las heridas y el poder que Jesús le dio a los apóstoles de curar a los enfermos con la imposición de las manos y ungiéndoles con aceite. ¿Verdad? Hay una propiedad que es específica del aceite exorcizado, es liberar el cuerpo de las adversidades. ¿Verdad? Entonces hay que untarse, digamos, un poco de aceite, sobre todo también para nuestros hermanos enfermos. Y finalmente, la sal exorcizada nos sirve para alejar los demonios y para la salud del alma y del cuerpo. Una de las propiedades específicas es la de proteger los lugares de presencias malignas. En estos casos les aconsejo poner un poco de sal exorcizada en el umbral y en los cuatro ángulos de las piezas que se creen están infestadas. Para si tuviéramos, por ejemplo, no sé, eh, mm, una imagen, ¿no? Vamos a suponer que yo, en primer lugar, yo diría, no, yo no la tendría, buscaría ver dónde la tiro, ¿no? Pero si uno tiene un cuadro, pues un cuadro, no sé, una imagen o lo que sea, y hay una presencia maligna, y decimos, no, es que en esa cosa ahí está, ¿no? Entonces, en los cuatro puntitas de ahí donde está, le pongo la sal precisamente para evitar la infestación demoníaca. Pero fíjese qué qué interesante es el uso de la sal. ¿Verdad? Y obviamente es usable también, pues, como comestible, precisamente para el cuidado de la salud. ¿Verdad? Bien, no quiere decir que nos tengamos que estar comiendo, puesto que la sal, pues, también es provocadora de enfermedades, ¿no? Bien, pero la sal exorcizada sirve para alejar a los demonios y para la salud del alma y del cuerpo. Y se ponen, por ejemplo, si en tu casa quieres, en tu casa hay muchos problemas, muchas situaciones
graves, entonces en el umbral, o sea, en la parte de tu puerta, en tu casa, ahí pon, ¿verdad? En las cuatro esquinas, la sal. Bien. mm, y bueno, un poquito lo que son las cuestiones de los sacramentales. Bien, después vamos a ver algunas cuestiones por aquí más adelante. Déjenme llegar, porque me parece también muy importante. mm, Métodos de oración según prácticas orientales equívocos y peligrosos para el cristiano, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cuestiones ahí de meditación y todo eso que hacen, ¿verdad? Que es una realidad en la que entra pues la acción diabólica en el mundo, ¿verdad? Y que entra a través de estos también, estos modos, ¿verdad? Del maligno. Y bueno, ya veremos otras cositas por ahí con el cual vamos a ir concluyendo ya este mes con este tema de los ángeles y los demonios y ojalá nos ayude a nosotros pues en la práctica de los sacramentales, nos ayude a cuidarnos espiritualmente, físicamente y así poder ser también testimonios de Cristo. Terminemos, hermanos, con la oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Alfonso Lam. Oh Dios, que con tu infinita misericordia inflamas el corazón de tu siervo Alfonso Lam, de un amor sin límites a ti y a María, amor que exteriorizó en una intensa vida de trabajos, vigilias y sacrificios para la salvación de las almas, concédenos, si es tu voluntad, que logremos por su intercesión lo que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María. Ave María. Secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que los bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos la siguiente semana. Saludos y bendiciones a todos.